Porque la vida en rosa no es real. Bienvenidas a La Vida en Violeta, una propuesta de cambio. La Vida en Violeta, para construir empoderamiento de mujeres y niñas. Una sociedad más justa y segura para todas y todos. Hola, muy buenas tardes, bienvenidas y como digo siempre, ¿por qué no? Bienvenidos a una nueva emisión de La Vida en Violeta. Soy Verónica Pereira Carrillo y desde San Salvador de Jujuy saludo a nuestra audiencia argentina y latinoamericana. Y los invito a dejar sus comentarios y opiniones en nuestra página de Facebook. Hoy tenemos un tema realmente apasionante. Vamos a cumplir 5 años de La Vida en Violeta y vamos a hablar quizá por primera vez de una coyuntura social, política, etcétera, pero que tiene muchísimo que ver con los temas que siempre abordamos, que es la perspectiva de las mujeres. Por eso hemos denominado esta emisión como Jujeñas en Resistencia. Y voy a tratar de hablar lo menos posible porque lo más interesante son nuestras entrevistadas y el material que he podido juntar. Antes voy a hacer una salvedad. Ustedes, las que me siguen desde hace 6 años, saben que La Vida en Violeta es apartidario, no es apolítico. Hemos entrevistado a mujeres y hombres de todo el espectro político, todo. Y las colaboradoras de La Vida en Violeta no han tenido una militancia que se reflejara en el programa, ni siquiera en el 2021 que tuvimos Voz Colectiva, por un lado. En segundo término, otra aclaración es que nos parece necesario dejar de estigmatizar la militancia política en general y la partidaria en particular, porque la militancia política y partidaria puede ser un excelente medio para la justicia social si ese es el objetivo. Otra cosa es el oportunismo político, eso es muy diferente, es decir, aprovechar una causa justa de bien público para agregar otra en favor del partido propio exclusivamente. Bueno, ustedes saben que en Jujuy desde hace varias semanas, ya va a ser mes y medio, 2 meses, ha habido una serie de acontecimientos de los cuales me siento profundamente orgullosa y que tiene coherencia con una historia de resistencia heroica del pueblo jujeño. La verdad estoy muy, muy orgullosa de ser jujeña y en esta emisión sobre la resistencia de las mujeres jujeñas, por supuesto, no vamos a negar el heroísmo de muchos hombres jujeños de pueblos originarios, docentes, abogados, dinamizadores sociales. Simplemente queremos ver cómo las mujeres hemos puesto el cuerpo, como docentes, como gremialistas, abogadas, representantes de pueblos originarios, referentes. Para entender esto, porque esto normalmente se va a ver en otros países también, para entender esto he elegido un resumen totalmente ajeno a nuestras conveniencias y coyunturas partidarias. Y entonces vamos a ver un resumen de esta situación que ha sido compartido en España. Bueno, hablemos de la fascistización de las instituciones en el marco de una sola provincia. ¿Qué pasa cuando la derecha tiene controlado el poder político, el judicial, el mediático y el monopolio de la violencia? Nos vamos hoy a Argentina, como ya hemos avisado, a la provincia norteña de Jujuy, que en las últimas semanas ha sido escenario de, primero, un estallido popular y luego de una tremenda represión que fue condenada por unas cuantas organizaciones de defensa de los derechos humanos y por la ONU, entre otros. Una breve cronología de qué pasó en Jujuy
Jujuy, por qué motivo y con qué consecuencias. Adelante. Eso es, todo empezó cuando el pasado 15 de junio el gobernador Gerardo Morales, de Unión Cívica Radical, de derecha, aprobó una reforma expresa a la Constitución provincial, sin debate, sin consultas, de la noche a la mañana, de forma irregular, por decirlo suavemente. La reforma tenía varios puntos bien polémicos. El primero y el más grave era que se incorporaban mecanismos de desalojos express en los casos de ocupaciones no consentidas. Eso abría el camino fácil para echar a comunidades indígenas de sus tierras en caso de que no tengan registros de propiedad. Las comunidades indígenas viven diseminadas en el altiplano desde hace siglos. Muchos de ellos no tienen ni personalidad jurídica ni títulos de propiedad, pero son sus tierras ancestrales. Esa nueva modificación habría permitido a las empresas mineras interesadas en el litio y en otros recursos naturales que abundan en esas zonas, echarlos de sus tierras escudándose en la Magna Carta. Otro de los puntos que introdujeron en la Constitución restringía el derecho a la protesta. Se prohibían los cortes de rutas y de calles. Prohibir los cortes de rutas. Quien conoce un poquito Argentina sabe perfectamente que esta es una forma muy común de protestar en todo el país. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros, que decía la canción, y al igual sucede en muchos otros países, ¿no? Tampoco estamos descubriendo el agua tibia con esto. En cuanto se hicieron públicas esas iniciativas, centenares de personas salieron a las calles reclamando suspender el nuevo texto constitucional. A las comunidades indígenas se sumaron los docentes exigiendo subidas salariales, porque resulta que los maestros de Jujuy son los peor pagados del país. ¿Cuál fue la respuesta del gobierno local? Enviar a la infantería provincial para reprimir a todos. Las imágenes que a lo largo de días llegaban de Jujuy eran terroríficas. Si vinieran de Venezuela, estoy segura de que todas las habríamos visto ya en cualquier lugar del mundo, pero no era el caso, y por si la infantería no fuera suficiente, salieron a reprimir decenas de agentes policiales vestidos de civil, sin ninguna identificación, sin órdenes de aprehensión. Policías vestidos de civil agarraban a la gente, la metían en coches y se la llevaban a un centro de detención. Ese modus operandi se evidenció en numerosos vídeos que se difundieron en las protestas, y en esas imágenes también se ve a encapuchados vestidos de civil tirando piedras a los manifestantes. Toda una serie de mecanismos ilegales que recuerda los años más oscuros de la historia argentina. Estremecedor que vuelva a suceder ahora en 2023. Como a la gente se la llevaban personas sin identificación alguna, muchos familiares de los detenidos ni sabían dónde buscarlos. Las denuncias contra el gobierno de Gerardo Morales se multiplicaban al ritmo al que el señor responsabilizaba de todo, adivinen a quién. Bueno, no hay que ser muy listo. ¿Al kirchnerismo? Básicamente acusó al gobierno nacional y a Cristina Kirchner, obviamente, por descontado, de ser cómplices de los revoltosos. Dijo que era Alberto Fernández y Cristina Kirchner los que habían enviado sus militantes a sembrar el caos. Militantes K que siembran el caos. Docentes de Jujuy que cobran sueldos de hambre por trabajar en regiones remotas, en ocasiones a 4.000 metros de altura y viajando kilómetros para dar esas clases. Indígenas que se niegan a entregar sus tierras a multinacionales para ser expoliadas, y gente común y corriente que vio en esa represión un tráiler de lo que podría ser la Argentina gobernada por la derecha y la ultraderecha. El saldo de la represión fue de más de 170 heridos, algunos de gravedad. Un chico de 17 años perdió un ojo a manos de la policía. Decenas de personas fueron detenidas, muchas de ellas por policías vestidos de civil. Se detuvo a turistas, a una psicóloga, a un chico con autismo. Algunos denunciaron haber sido golpeados, otros que durante horas no tuvieron acceso a ninguna defensa. Y mientras organismos como la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos condenaban el uso excesivo de la fuerza para reprimir protestas pacíficas, mientras la ONU solicitaba investigar las violaciones y condenaba la reforma constitucional de Morales, los dirigentes de la conservadora Juntos por el Cambio cerraban filas en torno al gobernador, denunciaron una conspiración peronista y kirchnerista para incendiar la provincia, e incluso llegaron a acusar al otro, a Evo Morales, de participar en el complot. Así se refería la candidata a las primarias por Juntos por el Cambio a todo lo que pasó. Punto de vista, estamos apoyando total y absolutamente al gobierno de Jujuy, y sabemos que estos son antecedentes que quieren dejar planteados para un próximo gobierno. Vamos a actuar con el peso de la ley, y en nuestro caso, si fuéramos gobierno nacional, sea cual fuera el gobierno, de nuestro signo o de otro signo, estaríamos ya
mandándole las fuerzas federales para proteger al pueblo y al gobierno en la democracia y en su actitud republicana de una constitución votada de manera popular y aceptada por el pueblo de Jujuy. Bueno, estamos apoyando total y absolutamente al gobierno de Jujuy. ¿Cómo no van a apoyar a un gobierno que se está esforzando en facilitar la usurpación de las tierras con litio, quitando del medio a indígenas y abriendo camino a las multinacionales mineras? Todo un clásico en América Latina, por otra parte. Finalmente, Gerardo Morales reculó en el punto más controvertido, el de los desalojos rápidos. Sin embargo, conociendo al personaje, es poco probable que vaya a desistir en los intentos. Gerardo Morales, además de ser el dirigente argentino más nepotista, con más de 25 miembros de su familia trabajando para la gobernación, distintos ministerios, el Congreso, es conocido por formar parte del gobierno que declaró el estado de sitio durante el Corralito y reprimió violentamente las protestas con un saldo de 38 muertos. Bueno, esto es algo que recordaba la propia Cristina Fernández Kirchner en un tuit diciendo que la represión salvaje pareciera que está en su ADN. Para finalizar, cuando Manu dijo que esto es una suerte de tráiler de lo que sería Argentina, de ganar la ultraderecha o la derecha, no iba desencaminado. Con un timing perfecto en plena represión de las protestas, el otro precandidato de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, actual gobernador de Buenos Aires, anunció que Gerardo Morales sería su precandidato a vicepresidente. Para mí es un orgullo comentarles que Gerardo Morales me acompañará como candidato a vicepresidente para cambiarle la vida a todos los argentinos, pues si no cabe duda de que se la va a cambiar a base de porrazos, al parecer. Gran premio por la represión. Sin duda alguna es capaz de cambiar la vida de muchos argentinos, claro que sí. Ya lo intentó en su propia provincia y si le dejan, lo intentará también en todo el país de forma parecida. Lo que no se les puede negar es que son sinceros. Gracias, compañera. Bueno, la verdad es que ha sido más que amplia la explicación que han dado desde España sobre el contexto. Hay muchísimas más cosas, por supuesto, que decir, porque estamos hablando de un fenómeno muy complicado, muy complejo, mejor dicho. En resumen, una de las cosas que quería comentarles es que ha habido un gran, pero gran repudio desde muchos lugares de Argentina, por supuesto de Jujuy, del planeta. Una cosa que no dijeron en esta noticia de España es que esto se puede retrotraer, podríamos decir, años, pero desde la parte docente hubo una paritaria y han habido reclamos continuos de los docentes durante mucho tiempo y se han recrudecido desde junio. Por el lado del litio y las comunidades originarias, cuando hablamos de docentes hablamos mayoritariamente, aplastante mayoría de mujeres. Y también hubo un incidente en el cual se invitó al director de cine James Cameron, el director de Titanic y de Avatar, aquí a Jujuy para mostrar lo que se suponía era una gran solución para tener energía, entre comillas, limpia. Es decir, no a base de combustibles orgánicos. El tema es que Verónica Chávez, una referente de una de las comunidades de los pueblos originarios, contacta a James Cameron y le dice, mire, queremos hablar con usted. James Cameron se da cuenta que la invitación para sacarse fotos en los complejos de extracción de litio ha sido una estrategia comunicacional que esconde una gran devastación ecoambiental. Y ustedes saben que James Cameron es un abogador, aboga siempre y un activista en este sentido para la protección del medio ambiente. Y aquí tenemos otra mujer que puso el cuerpo, Verónica Chávez. Estamos viéndola con el director James Cameron. James Cameron luego vuelve a Buenos Aires y comenta de esta estrategia. Él habla de una emboscada, lo dice él, no yo. Denuncia esta situación mediante una conferencia de prensa.
Esto ha llegado a muchísimos lados, ha tenido el repudio de la prensa, de instituciones. Aquí estamos viendo la prensa alemana en español. Vemos nada más y nada menos que la CNN de Estados Unidos. Lo que acabamos de ver en España, esto salió en El País, aparte, aquí también en El País, en España. El País es uno de los periódicos más importantes que hay en España. En Francia también, ¿no? Jujuy, una provincia argentina bajo fuego y sangre. France 24, Francia 24, en su edición en español, también Argentina, ¿qué está ocurriendo en la provincia? ¿Cuáles son los reclamos? Choques violentos en la provincia de Jujuy contra un proyecto de constitución local. Muchas decenas de personas han resultado heridas. En la jornada en México también podemos decir que esto ha llegado a todo el mundo. Se ha callado mucho en Argentina, mejor dicho en Jujuy, muy especialmente se ha amordazado mucho a los periodistas. Ustedes saben que también se han dado ataques a periodistas, tirándoles balas en los ojos, etc. Y otra mujer que ha puesto el cuerpo, aquí la vemos, la diputada Natalia Morales. Así la llevaban. Terrible ver el video, no se los voy a mostrar. Ella ha colaborado siempre con La Vida en Violeta y le mandamos un gran abrazo solidario. Y luego vamos a ver la solidaridad que hemos recibido, y eso es algo que me encantaría rescatar. Gremios, organizaciones sociales, juristas locales. Ustedes saben los análisis de los abogados, ex jueces inclusive han resultado en listas de detenciones. Se ha detenido a un abogado de derechos humanos, el doctor Nayar. Afortunadamente luego se lo puso en arresto domiciliario porque tiene más de 70 años. En fin, la verdad es que ha sido muy perturbante ver cómo la resistencia y la expresión del pueblo ha sido atropellada una y otra vez y no ha quedado espacio. Hemos recibido el repudio, esta represión y esta reforma tan particular del país. Bueno, juristas nacionales también. El Centro de Estudios Legales y Sociales ha sido especialmente apasionado en este repudio. El CERPAJ, del Servicio de Paz y Justicia del Premio Nobel argentino Adolfo Pérez Esquivel, a nivel internacional desde Naciones Unidas, el Alto Comisionado de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, que por cierto lanzó una campaña mundial para la liberación del doctor Nayar, detenido, como dije, bajo la acusación de sedición, que es realmente gravísimo, por defender a los pueblos, representar, hacer su trabajo a los pueblos originarios. La Corte Interamericana de Derechos Humanos también, por supuesto, más de 70 organizaciones internacionales. Vamos a un poema que tiene muchísimo que ver con lo que estamos hablando, con las mujeres, con poner el cuerpo. Es una española también, pero tiene mucho que ver con esto. ¿Cómo le explico a mi abuelo que regresó la sinrazón? ¿Cómo le cuento que han vuelto las águilas a los balcones? Que todo aquello por lo que luchó durante años ahora está en tela de juicio. Dime, ¿cómo le explico? ¿Cómo le explico al abuelo que hoy vivimos sin memoria? Él que lleva tanto tiempo batallando contra el olvido, condenado a la orfandad, a la humillación y a la pobreza. Y ahora, ¿cómo le explico que esté resurgiendo el fascismo? ¿Cómo le digo al abuelo que después de tanto afán, que tras 30 años levantándose a las 5 de la mañana para ser explotado en las fábricas, y tras tanta huelga y lucha por las condiciones dignas, ahora tal vez todo eso esté cayendo en saco roto? Que tengo un contrato basura después de estudiar un máster, que tal vez mis hijas no tengan becas para formarse,
¿Cómo le explico al abuelo que no voy a jubilarme y que si lo hago tendré que ahorrar yo para mi pensión? ¿Cómo le miro a la cara después de que me contara que destruyeron su infancia, que devastaron sus ganas? ¿Cómo le digo al abuelo que ahora, como si nada, les están dando voz en la tele y se presentan a elecciones? Que están sembrando en las mentes el discurso del odio, que vienen cargados de inquina por las libertades que tras mucho tiempo y esfuerzo hemos conseguido. ¿Cómo explicarle al abuelo que aún no está superado? ¿Cómo le digo que tengo miedo de que todo haya sido en vano? Que después de tanto tiempo de periodo democrático el lastre no se ha acabado todavía, que el país se ha cimentado sobre una historia de mentiras, mal contada y manchada de sangre. Que tiene que seguir aguantando con ya 84 años los homenajes y fiestas a los asesinos de su padre, al que nunca supo en qué tumba dejarle flores, con quien todavía sueña que un día aparece entre la tierra. Tras años de batalla y búsqueda, el abuelo aún espera. Y ahora, ¿cómo le explico que hay total impunidad a la apología del genocidio? Que están volviendo los mismos, que vienen a aniquilar la ley de memoria histórica, a arrinconar las fosas, a llamarlo carca, buscahuesos y desfasado. ¿Cómo le digo que puede que este lugar en realidad no haya cambiado tanto como soñábamos? Pero yo al abuelo no tengo que explicarle nada, porque él mira la tele y llora, porque él mira la tele y no entiende, impotente, porque tal vez tiene miedo de despedirse de esta vida con los ojos cansados de no haber mirado jamás a la justicia. Pero abuelo, no te preocupes, que seguiremos luchando, que mientras corra la sangre por estas venas, no me callo, que tenemos corazón, a la verdad y al amor de nuestro lado, la republicana al balcón y seguiremos amando. Abuelo, no te preocupes, que aunque siempre hayamos perdido, abuelo, no te preocupes, que como dijo Machado, humanamente ganamos. Gracias. Escuchábamos a la ganadora del premio de poesía Slam en España. Y si nos damos cuenta y pensamos que estamos festejando los 40 años de democracia, todos los que tenemos más de 40 años sabemos lo que fue, y pensamos en que esto nunca más iba a ocurrir. Nunca más, nunca más. Por cierto, hablando de memoria, yo quisiera rendir un homenaje a las víctimas del atentado de la AMIA. Hoy se cumplen 29 años de dicho atentado. Tenemos dos invitadas de lujo. Tenemos por un lado, como dije, a Maggie Choquevilca, que es ingeniera agrónoma y dinamizadora social, que se conecta desde Tilcara. Y tenemos a Mariana Vargas, abogada, heroica abogada en estos momentos. Para ser abogada de derechos humanos hay que ser heroica. Les doy la bienvenida, mil gracias por estar en La Vida en Violeta esta tarde. Gracias a vos por la invitación. Hola, Mariana. Hola, buenas tardes. Aquí estamos en un ratito de cierto descanso. Me imagino. Se agradece el doble, la verdad, porque sé que estos momentos son cruciales, ¿no? Vamos a comenzar, si les parece, con Mariana, justamente por las dudas se tenga que ir rápidamente, vamos a aprovechar que puede estar aquí. Entonces, Mariana, como dije, es abogada y feminista, es defensora de derechos humanos, ha sido muy activa en esta crisis o en esta pueblada, como quieran llamar, de estas últimas semanas. Y yo creo que habría que visibilizar la participación de las mujeres en esta resistencia heroica, vamos a decirlo otra vez, jujeña. Las mujeres hemos estado y estamos como docentes, como artistas, como gremialistas. Vos como letrada defensora de derechos humanos, contanos por favor sobre este poner el cuerpo de las mujeres. Sí, me parece que lo central es lo que ocurrió con las docentes, ¿no? La lucha contra la reforma
que se fueron nucleando en la multisectorial contra los tarifazos, pero me parece que el gran punto de quiebre fue la lucha de las docentes, ¿no? Que después de recuperar el gremio van al paro el 5 de junio, y a partir de eso lo que era el aumento de salario, ¿no? A lo que era el aumento de salario se sumó abajo la reforma porque quitaba derechos y eso pasó a ser de todo el pueblo. O sea, yo creo que el rol que tuvo el gremio docente del CEDEM, pero también de ADEP, digamos que se sumó, pero que el puntapié inicial lo dio el CEDEM después de un largo proceso de recuperación gremial, me parece que eso es esencialmente de mujeres, ¿no? Porque las docentes son en un 95% mujeres. Y después, bueno, se sumó a esto lo que son las comunidades originarias, donde ahí justamente, mira, me comentaban que antes era muy de los varones, ¿no? El tema de las conducciones o de esas comunidades, y que hoy es impresionante el tema de cómo las mujeres están dirigiendo esas comunidades. Y eso creo que es lo más fuerte hoy en este proceso de rebelión, diría yo, donde, bueno, hay muchos cortes en la Quebrada y la Puna que se mantienen y se mantienen hasta que caiga la reforma, y ahí las mujeres, a ver, creo que en esto es bastante igualitario, ¿no? En relación a que participamos varones y mujeres. También en los equipos de abogados y abogadas está muy compartido, digamos. Veo más periodistas mujeres, ¿no? Perdón, bueno, eso es bien interesante. Sí, eso todo lo hemos dicho, que realmente hay ejemplos heroicos, que esto no es sacarles protagonismo a los hombres, pero sí visibilizar esto que estás comentando, ¿no? No, yo creo que en el tema periodístico, y sí, es muy contradictorio lo que está ocurriendo, porque efectivamente nos están metiendo miedo. O sea, efectivamente es todo el tiempo intimidación, ¿no? Esto de, a ver, cuando por ejemplo estábamos en la audiencia con el tema de los detenidos y se planteaba, el fiscal planteaba para pedir la prisión preventiva que había peligro de fuga, y que en realidad la libertad, digamos, implicaría que todos los que están con orden de captura no se presenten. Y la verdad yo decía, lo dije en la audiencia, a ver, estas personas que están detenidas sufrieron la intimidación diaria en sus casas, en sus lugares de trabajo, con las camionetas sin patente, y no se fugaron. O sea, y fueron personas detenidas en sus casas, por lo tanto, todo es absurdo el planteo para mí persecutorio de la Fiscalía, que lamentablemente no tenemos. A ver, la Fiscalía efectivamente puede no ser parcial, ¿no? O sea, es el acusador público, el imparcial tiene que ser el juez o la jueza, pero lo que sí tiene es el deber de objetividad. Y la verdad es que acá no hay ninguna objetividad. O sea, lo que dice Morales que hay que hacer, la Fiscalía lo hace, ¿no? Entonces, sacan carteles de cuántos años se tiene que condenar y que hay que ordenarse la prisión preventiva por eso, y después cuando vas a la audiencia y ves los delitos decís, pero no, esto no es así. Y el juez en ese sentido, al menos en esta causa, no en otras, al menos en esta causa, por lo menos, digo, la que liberaron ayer a 9 detenidos, resolvió conforme a derecho, ¿no? Me parece que eso ha sido importante. En realidad, acá no tuvimos detenidos, o sea, sí hay órdenes de detención para mujeres en Humahuaca, no así en el caso de lo del 20 de junio en estas nuevas órdenes, pero circularon las listas, ¿no? Una lista de mujeres que se supone iban a detener, entre ellas a Verónica Aramayo, a Camila Müller, y eso la verdad es que generó una situación de miedo, o sea, que es con lo que jugamos todo el tiempo, con lo que juega el gobierno todo el tiempo, y también una lista de abogados y abogadas. Y en esa lista, para mí estaba una de las abogadas que diría yo, una de las abogadas más importantes en este proceso, que es Alicia Chalave, ¿no? Y digo porque ella es la que representa más de 30 comunidades originarias
que están planteando frenar la producción de litio, porque lo que plantea un informe de Harvard es justamente que la producción actual de litio lo que va a terminar es provocando el desierto, ¿no?, de las zonas donde se está produciendo, y había presentado la semana pasada ya una acción de inconstitucionalidad de la nueva constitución provincial con las comunidades, que es realmente, creo, lo más fuerte que hoy está en esta revuelta, digamos, como más allá de que todo es, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, está habiendo una marcha de antorchas, ¿no?, donde se convoca por todos los gremios, por la multisectorial, por las comunidades también, y hoy fue impresionante todo el lío en Perico, con Morales que iba con la reta, digamos, y bueno, ahí veíamos los videos, ¿no?, de cortes de ruta, y una provocación total del gobernador a una periodista, ¿no?, la periodista de C5N, que la verdad que está jugando un rol importantísimo para visibilizar lo que pasa acá y que no nos quedemos solos sin... O sea, a ver, la sensación para mí en Jujuy, de quienes estamos en esto de alguna forma, que es demasiado masivo, es que si nos sacan las cámaras, nos quedamos en un estado de absoluta vulnerabilidad, ¿no? Porque si quieren detener, detienen, porque pueden no tener límites, porque es un gobernador que está en su soberbia, digamos, ya en una situación, diría yo, de locura y de irracionalidad en relación a lo que hace y lo que hace que hagan los otros, ¿no? Y me parece que, bueno, estaría bueno que reflexionen quienes están al lado de él, porque la verdad que derrumbar o destruir ya estaba, digamos, medio destruida, pero digo, la institucionalidad de Jujuy está por el piso, digamos, pero es absoluta autoría de Gerardo Morales, ¿no? Que estemos en esta situación donde no hay... vos fijate que, por ejemplo, el tema de lo que pasó en las municipalidades, por lo que quedan 3 personas detenidas, y ahí tenemos una docente con orden de detención y muchas otras personas, que son como 20 órdenes de detención en total, pero eso fue el hecho que desbarató el discurso de golpe de Estado de Gerardo Morales, porque Gerardo Morales dice, esto todo es un intento de golpe. Sí, pero si las propias instituciones municipales representativas de la voluntad popular, elegidas por el voto, son las que están diciendo, ¿no?, institucionalmente, nos oponemos a esta reforma, ¿de qué golpe de Estado hablamos? Entonces me parece que es lo que más ha irritado. De hecho, en alguna prensa internacional hablan de una dictadura provincial en Argentina, con lo cual la subversión del orden institucional no viene del pueblo, justamente. Gracias. Exacto. Diana. Muchísimas gracias. Vamos a Maggie, como mujer originaria. Contanos un poco qué participación tuvieron y tienen las mujeres originarias en los sucesos de estas semanas, por favor. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Te quiero decir, digamos, que a lo largo de mi vida he trabajado en La Quebrada, en La Puna, y muchas de las personas con las que he trabajado y aprendido, las he visto en el corte y las conozco de una vida, no a todas por supuesto, con lo cual, digamos, creo que las que están poniendo el cuerpo de verdad son ellas. Ni siquiera soy la portavoz, puedo hablar de mi mirada hacia ese acto heroico. En segundo lugar, para el que conoce a la gente de La Puna y de La Quebrada, sabe que dejar su casa y dejar su campo y dejar sus ovejas y dejar sus llamas y dejar sus papas y dejar sus maíces es como dejar las guaguas, y guaguas incluidas, ¿no? Guaguas significa niños, bebés. Niños. Cuando nosotros nos vamos del pueblo a la ciudad, no vemos la hora de volver, porque realmente amamos el lugar que estamos. Y
dejar eso realmente, más allá de un acto de heroísmo y de coraje, es un acto sumamente emocional y muy bien pensado, porque si hay algo que nos caracteriza es que no ponemos en riesgo la trascendencia, ni a través de las semillas, ni a través de nuestro bienestar. Entonces, para ir un poco al punto, creo que la escuchaba a la doctora y me parece que muchas de las cosas que estamos viviendo ahora son consecuencias más que causas, en el sentido que estas consecuencias tienen que ver también, porque por ahí se pregona el sentido de la paz, ¿verdad? Y la paz va acompañada de la equidad. Y la equidad significa la igualdad de oportunidades. Y no sé si todos sabíamos de qué se trata. Y cuando se habla de una mesa de negociación y no todos sabemos de lo que se trata, eso también es un acto que genera violencia. También me ha pasado desde una mirada, esto que hablabas y mostrabas al principio, los medios de comunicación no comunicando, sino transmitiendo un mensaje a través de la comunicación, que tiene que ver con la intencionalidad de que yo escuche lo que vos querés que escuche y no ser objetivo al hecho. Entonces, en esto, como decían las abuelas, a río revuelto ganancia de pescadores, sumado a la desinformación colectiva, a esta altura, y te digo porque me llaman, ¿qué verdad es verdad? Depende del contexto y la verdad que te quiero mostrar. Entonces, en eso también llamar un acto de reflexión a los comunicadores, porque los comunicadores son formadores de opinión, y en esto de formar opinión, más allá de que se trate de un partido u otro, hay hechos concretos. Los hechos concretos son, estamos hablando de una constitución en la que, no sé si todos los que hemos elegido convencionales constituyentes sabíamos que estábamos eligiendo. Y en esto, más allá de no saber qué estábamos eligiendo, y no es por autosubestimarnos, sino porque la palabra convención significa acuerdo, y elegir representantes significa no que te doy un cheque en blanco, sino que exijo esa devolución en términos de saber de lo que se trata, ese proceso no ha sucedido. Entonces, me parece que ante esta suma de desinformaciones, hay muchas violencias, no solo violencias físicas, hay violencias simbólicas, hay violencias institucionales y hay violencias que tienen que ver también con los tiempos. Me parece, con mi humilde opinión, que si, voy a decirlo en términos andinos, si la Constitución va a ser una manta que nos va a abrazar a todos, está bueno que todos tengamos un sentido de pertenencia a esa manta que va a ser esa manta amplia que la tengo que querer para poderla defender. Y si no entiendo o no estoy de acuerdo, tengo derecho a tener mis tiempos para poder procesarlo. Y entonces en esto me parece que debería haber un acto de autorreflexión y ver que en los tiempos no han sido los tiempos de todos, ni siquiera de unos pocos, solo de algunos. Esto, sumado a la desinformación, sumado a toda la situación, es como cuando dicen los periodistas una tensa calma, o cuando está por dar una ebullición, que hizo falta un chispazo, como decía la doctora, para que empezara a ebullir otras cosas. Y también quiero decir, con relación al miedo, ¿no? A mí he escuchado comunicaciones que dicen se tuvo que reprimir. Y me dio más que tristeza,
como un temblor, porque por un lado decimos que queremos la no violencia, pero es como cuando te dicen, yo te tengo que pegar, yo te tengo que violentar. Y a 40 años de democracia, como pueblo jujeño, no nos podemos permitir ese te tengo, porque, digamos, nos retrotrae a cuestiones muy oscuras que nuestra madurez cívica ya, digamos, creíamos haberla superado. Y por último, quiero decir desde mi lugar, no como referente, sino como una jujeña que ama Jujuy, por encima de todas las cosas, tengo dolor, tengo tristeza, y esa tristeza la vive, voy al mercado, no es, vos vas a, si bien hay fuerza, pero estamos tristes, pero no por la coyuntura, estamos tristes porque a veces no se escucha lo que decimos, se desinterpreta, se subinterpreta. Y a veces también estamos viendo que nos estamos peleando hermanos contra hermanos. Pasaron cosas acá, por ejemplo, un policía y su mamá maestra, o personas, empleados municipales que decían, estoy rezando por mis hijos porque son policías. Entonces, demonizar a cualquier jujeño no me parece justo, porque nos merecemos, Jujuy es nuestra tacita de plata, y nos merecemos, porque habitamos este pueblo desde hace más de 10.000 años, poner en valor su riqueza. Vamos a ir a un pequeño corte, si les parece. El agua es fuente de vida, es lo que cuidar. El agua es fuente de vida. Todo el pueblo jujeño, esa historia, la historia. Vamos a ir a otro video, porque sí necesitamos ver un poco de contexto de cómo se ha hecho esta protesta, porque ha sido una protesta totalmente excepcional y creativa.
Trepa el viento a la montaña, ruge junto a su dolor. No puede entender cómo la ambición ahuecó su corazón. Va bajando y busca el río, agobiado lo encontró. Flota en su caudal de agua elemental. Muerte, contaminación. Entonces veíamos a mujeres que estaban tejiendo, que estaban haciendo música. Se han hecho 2 festivales con el nombre El Arte Transforma Jujuy. Vemos a miles de mujeres y hombres, por supuesto, en manifestaciones tocando música andina. Esto ha sido, yo creo, una demostración de que se puede hacer protesta social de una forma bella, de una forma creativa, de una forma que une. Ya luego vamos a hablar de las excepciones, si les parece. Decíamos entonces, ¿qué soluciones surgen desde las mujeres? Mariana, por favor. Yo creo que, bueno, primero reivindico lo que vos planteás, Vero, en relación al arte, a que la lucha es una lucha alegre, más allá de que, bueno, esto de la tristeza es real, lo del miedo es real, pero es todo poesía, o sea, toda esta lucha se transforma en poesía, ¿no? Y me parece que eso expresa la profundidad de lo que está planteado en esta batalla. O el tema, no sé, esto, digo, lo más claro es el tema de esto de que nos quitan los ojos, ¿no? Y entonces son miles de dibujos, ¿no? Miles de dibujos con esto, digamos, que es el símbolo de la represión de Morales. Yo la verdad es que yo creo que es una situación impredecible. Yo veo una situación impredecible donde no está escrito el desenlace. Creo que es demasiado profundo lo que está planteado para que, a pesar del miedo, o sea, nos vayamos a guardar y nos encerremos en nuestra casa. Me parece que eso es lo paradójico de esto, que logran meter miedo y por ahí hay gente que no se anima a hablar, pero no paran las marchas de antorchas, no paran los cortes, no retroceden. Lo de Perico hoy, por ejemplo, y siguen cortando la ruta, o sea, la gente sigue, y después había una cosa que había personas detenidas, que en realidad era una contravencional, pero decís, ay, otra vez, es todo el tiempo así. Pero yo creo que me parece que logramos comprender o entender que no hay forma de terminar con este miedo si retrocedemos. O sea que lo único que hoy nos resguarda es esta lucha popular. Yo digo, el lugar más seguro, y lo digo por ejemplo por todos los que están guardados, porque hay orden de detención para 40 y solo detuvieron a 9 más 3, no a 12, y 4 que se han presentado, no sé si ahora se presentó otro en forma espontánea, pero están guardados. Y vos decís, ¿dónde te guardas? ¿Cuál es tu lugar seguro? Y la verdad que tu lugar seguro es el corte Purmamarca, son los cortes de la Quebrada y de la Puna. Y si paramos,
lo que nos queda es la vulnerabilidad. A ver, a mí me han pasado situaciones en las que yo tuve guardia policial en mi casa y en mi estudio por mucho tiempo, ¿no? Ahora, eso hoy no es nuestra protección. El Estado hoy no es la posibilidad nuestra de protegernos. O sea, el Estado es quien nos daña, quien nos vulnera, ¿no? Y esto voy también al otro tema, que es hablando de esto de las marchas pacíficas, de todo esto que en realidad es con mucha alegría, y sí, son movilizaciones pacíficas, pero el punto es que la provocación es del gobierno, porque vos fíjate que no hay ninguna persona que esté detenida o que haya sido señalada quemando los autos de la legislatura. O sea, a los que están detenidos y a los 60 detenidos del 20 de junio se les achaca haber incendiado los autos. Pero no hay ninguna foto de los que realmente incendiaron. Y los que están detenidos, ¿no? Por lo menos uno de ellos junto a otro lo sé en forma certera, eran los que corrían a esa gente que estaba infiltrada, apagaban el fuego que habían incendiado, o sea, ¿no? Que había que estaban quemando los autos, y evitaban que se siguieran quemando otros. O sea, y estas son las personas que evitaron eso y que lucharon contra eso en la propia manifestación, son las perseguidas. Y esos que hicieron eso, nada, ¿no? O sea, en realidad la violencia la instaló Morales para justificar una gran represión, para justificar una desarticulación del movimiento popular que logre aplacar lo que no está logrando aplacar, porque cada vez que hace algo de esto, todo se vuelve, es como echar leña al fuego, ¿no? O sea, todo es más fuego. Intenta algo y plum, se prende más. Pero es hermoso que estemos en una situación, hay mucha incertidumbre, yo la siento la incertidumbre, pero la verdad que la esperanza está ahí, la esperanza está en los cortes, en esta fuerza que no para, en este cobijo que es que nos persiguen y vos sabés que tenés un montón de gente que te abraza, ¿no? O se corre la voz de una orden de detención y estamos todos hablando a ver qué podemos hacer por esa persona, o incluso en estas listas, obvio, a mí me llamaron un montón diciendo, vos estás bien, y si no atendía el teléfono pensaban que por ahí estaba detenida, digamos, o sea, a este extremo hemos llegado y es muy grave porque estamos en un lugar en el que no tenemos garantías, ¿no? Donde esto de repente parece que no existen, y bueno, yo creo que una de las salidas posibles es la intervención federal. Una es que Morales retroceda, digamos, pero es alguien que también es impredecible, ese es el punto. Morales también es impredecible. Avanza y logramos que retroceda, pero no hay mucha racionalidad, me parece, en él. Y en relación, digamos, a la intervención, creo que es la posibilidad de que volvamos a tener garantías constitucionales, que es lo que está siendo violentado, ¿no? Pues no puede ser que un abogado esté preso. Eso es terrible, o sea, porque ¿qué es lo que plantea respecto de todas las demás profesionales? Porque lo han buscado para que haga su trabajo, es decir, un abogado tiene que hacer esto. Es decir, es que es increíble realmente, y me alegra muchísimo que lo comentes. Lo hemos anticipado también, hemos hablado de la campaña de Amnistía Internacional, la campaña global que se ha lanzado desde allí para pedir la liberación del doctor Nayar. Es horrible que se haya quebrantado de tal forma el Estado de Derecho que no podamos predecir ni siquiera en media hora, ¿no? ¿Qué va a pasar? Por cierto, ahora estoy escuchando, está llegando la marcha de las antorchas. La marcha de antorchas. Exacto. Tengo que decir que esto es de miles, porque de pronto se quiere hacer pensar, son 3 personas que han venido de afuera de Jujuy, que están levantando al pueblo jujeño. No, estamos hablando de miles de personas. Todos los días son cientos, como mínimo, de personas, con lo cual aquí está una voluntad muy clara, los números están cantando. Afortunadamente tenemos una tecnología que nos permite recoger un montón de cosas que están pasando
que hace 40 años no podíamos tomar ningún video o fotos o qué sé yo. Yo creo que las redes nos han salvado. También. Nos han salvado, porque vos fijate que, no digo, la provocación de Morales, con la policía rompiendo las vidrieras, con las policías tirando con ondas, que después se secuestraban las ondas y era la prueba contra los manifestantes, cuando eran los policías los que tiraban las piedras. Santiago, que estaba detenido ayer y que fue liberado, a él le quemaron el auto. Se lo quemaron en el barrio Gorriti. Sí, no, Miriam Morales es referente de la multisectorial de mujeres y disidencias de Jujuy. Con ella fundamos la multisectorial. Ella tiene a su compañero, que es Santiago, que es dirigente de una organización social que es la CCC. Y ellos, o sea, él estaba en la marcha, él, esto que te relataba, él era el que apagaba el fuego, y lo hemos dicho en los programas, ¿no? Él apagaba el fuego de los autos que incendiaban, que algunos eran policías, y hay que decir, nosotros hemos contado para hacer desmanes, ¿no? Y que hoy no están en la provincia, o sea que incluso la policía les ha resuelto que se vayan de la provincia. Por eso estamos muy claros, digamos, y esto en las redes se pudo comprobar, digamos, y lo que aparece en este auto quemado de ellos dos, que es en el barrio Gorriti, es que se trató de una zona liberada. Y vemos en el último video que vemos el auto que no está prendido fuego, está al lado de una fila policial. Y después por tanto entendemos que también fue la policía y que era un auto marcado como, a ver, está claro que todos estaban marcados y por eso fueron detenidos. Las 9 personas detenidas, el fiscal, si bien no lo plantea en la orden de detención, pero en la audiencia lo dijo, son cabecillas. Se ha ido contra los dirigentes, pero ser dirigente no es delito, porque eso es en realidad derecho penal de autor que ya no está vigente en nuestro país, como bien dijo Alejandra Ceja en la audiencia, ¿no?, que compartimos. Acá el problema es lo que hacemos, son los actos, se persigue a la persona por sus conductas, no por ser dirigente o no. Bueno, pero él estaba marcado y su auto estaba marcado, y también nos llegó que porque estaba marcado se lo quemaron. Entonces fue un mensaje mafioso de un gobierno que, insisto, ya no le interesa las garantías ni la institucionalidad. O sea, ayer la escuchaba Rita Segato, que decía la codicia del litio, la codicia del territorio, ¿no? Morales está enfermo, o sea, está con esa, no enfermo en el sentido de enfermedad, sino digo, en una cosa de obsesión en medio de mucha impunidad, de mucho poder, y con esto que en definitiva es lo que le quiere quitar a las comunidades, y que para eso quiso hacer esta reforma, ¿no? Una reforma donde, si bien retrocede en un artículo, pero el problema es que queda en uno de los artículos el tema de las tierras fiscales, y las tierras fiscales para la producción y el trabajo. Exacto, vamos a volver a eso. Me gustaría preguntarle a Maggie, ¿por qué desde las comunidades originarias, cuáles son las causas de estas manifestaciones y cuáles son las soluciones que se aportan desde las mujeres? Acordémonos que este es el cariz del programa, la perspectiva. Bueno, mira, es complejo porque es una gama de cosas, no es una u otra. Por un lado se habla de los recursos naturales como la minería y todo lo demás, pero digamos, y el agua. Pero, por ejemplo, el tema de la biodiversidad, el tema de esa biodiversidad de los salares, no vamos a saber lo que perdemos porque no sabemos lo que tenemos. Y entonces eso también es estructuralmente importante. Y es estructuralmente, ¿cómo te puedo decir? En el término de proyección de lo que puede ser la habitabilidad o el hábitat humano, también está bien quién va a regular qué. Entonces, en esto hay un complejo de cosas que tiene que ver con el agua, con los recursos minerales, con las semillas,
pero también hay como cuestiones contradictorias, y es lo que te iba a decir hace un rato. Todos los indicadores de turismo, no los indicadores, los traccionadores de turismo son cualitativos. Nuestra cultura, nuestra ritualidad, todo lo demás. Pero todos los indicadores de éxito del turismo son cuantitativos, con lo cual tampoco hay una valorización real y tampoco hay porque si hubiera una valorización real, no estaría esto en juego en otras dinámicas económicas. Entonces, para decirlo como lo dirían técnicamente, estas externalidades sobre los recursos culturales y sobre los recursos naturales tampoco han quedado ni en claro ni en oscuro, están en una zona nebulosa, y eso también genera incertidumbre. Hay miradas que tienen que ver con un turismo sostenible y sustentable. Pero, por ejemplo, detrás de la gestión de aquellos pueblos denominados pueblos fantásticos, bonitos y todo lo demás, ha venido una cuestión de un circuito económico donde los pobladores no necesariamente han sido beneficiados. E inclusive en la quebrada, y no me canso de decirlo, después de la nominación del patrimonio, los circuitos económicos e inmobiliarios movilizan otras cosas. Entonces, es un combo de cosas que no están claros. Y en este sentido, vuelvo a tu pregunta, me parece que porque se dice hay vocación de diálogo, pero no hay escenarios de diálogo, y el que tiene que construir escenarios de diálogo es el gobierno, es el Estado, porque si yo quiero hablar con vos y vos querés hablar conmigo, pero vos estás en tu casa y ni siquiera levantamos un teléfono o hacemos algo por hablar, y no vamos a hablar, por más que las dos tengamos vocación. Y ese escenario de diálogo se construye también deconstruyendo lo que vos querés ver y no lo que es. Porque, por ejemplo, en la mayoría de los medios ha salido que eran personas de afuera, aún ninguneando las verdaderas voces de los pueblos originarios. Entonces eso también no contribuye. Cuando yo, bueno, digamos, y un poco insto a lo que decía Mariana, tiene que haber alguna autocrítica, una capacidad de madurez cívica para poder hablar, porque si no, desgraciadamente, como decían las abuelas, es un diálogo de sordos, y en esto la incertidumbre y lo impredecible es lo que va a primar. Absolutamente. Yo quisiera que me acompañen a ver este otro video. Esto lo hemos visto en un documental, lo veíamos por RT, lo veíamos en otros países. Jamás pensamos que íbamos a tener que vivir algo así, de ver menores de edad que les volaron los ojos, ver cómo disparaban, no darse cuenta que estábamos con los chicos corriendo. Teníamos a los bebés quepidos y nos corretearon igual. Y por ahí, para esas personas, a eso agradecerles, ¿no? También a los turistas que nos apoyaron, pero para esos que pasaban gritando que somos unos ignorantes, decirles que no. Y a esa población jujeña que salió a hacer videos diciendo que Jujuy queda toda destrozada después de una movilización, decirles que nos demos cuenta. Hemos podido, sí, tenemos posibilidad de lectura, hemos visto esta constitución nueva. En el artículo 10, prácticamente nos callan la boca como en la dictadura. En el artículo 72, 74 y 75 de los recursos naturales, todo el dominio lo tiene el gobierno, desconoce totalmente la propiedad comunitaria, las propiedades individuales. Y eso, hermano, va incluso hasta los que viven en los barrios, en las ciudades, les quitan todo. Si vamos a las cuentas, nadie tiene los títulos bien o las escrituras que decimos. Toda la provincia de Jujuy en esta constitución está destinada a la producción sin respeto de ningún tipo de población, ¿no? Respecto a lo que es medio ambiente también,
habla de tratamiento solamente de las RCU. En ningún momento habla de tratamiento de los residuos pesados. ¿Qué va a suceder? Además de entregar todo a la minería, ¿qué va a pasar con esos residuos? Además de quitarnos nuestras tierras, de matarnos porque no nos van a dejar producir, y como se lo he dicho en su cara a los constituyentes, con todo esto están terminando de matar a los pueblos originarios de Jujuy. Y no les interesa, ¿no? Encima nos van a matar de cáncer, de leucemia, porque eso causa la contaminación de metales pesados. Además, se va a licitar la utilización de las aguas y la utilización industrial, exclusivamente industrial. Se viene la guerra del agua, hermano. Y nosotros venimos hablando de eso hace tantos años. Las comunidades originarias cuidamos un bien preciado que es para todos, desde el que vive en el cerro hasta el que vive en el último barrio de Jujuy, el agua. El agua pura y gratis y limpia, ¿no? Entonces nosotros aquí volvemos a repetir el no a esta reforma inconstitucional. Al señor presidente y a todos sus funcionarios que viven gracias al pueblo, que comen gracias al pueblo, que sale de todos sus impuestos, de todos nuestros impuestos, que pongan la mano en el asunto, que muevan todo lo que tengan que mover. No pueden tener ya tantas recomendaciones de organismos internacionales y no mover un dedo. ¿En dónde estamos? ¿En qué país estamos? Vivimos en democracia, somos ciudadanos. Y los pueblos originarios somos antecesores a este Estado argentino. 200 años tienen nada más. Nosotros tenemos miles de años. Mi abuela y mi abuelo han estado antes que todos, señores políticos, mucho antes. Entonces respétenos y van a tener respeto. Y no lleguemos a un genocidio, no hace falta, no es necesario. País argentino, podemos convivir en paz, podemos, pero nos unamos por esta única causa, que caiga una reforma que va abriendo los caminos para que haya una dictadura nuevamente en Argentina. Yo creo que eso nadie lo queremos. Por eso, hermanos, nosotros vamos a seguir con las medidas de fuerza. Vamos a continuar. Así como dijo el hermano, ni muertos nos van a sacar de acá. Estas son nuestras tierras. El litio es de los pueblos originarios. El territorio es nuestro. Ay, hermanos. La lucidez que tienen estas mujeres es realmente diáfana. Si nos acordamos, la dictadura del 76 y bueno, todos los golpes de Estado que se han dado en Argentina han sido para imponer modelos políticos y económicos. Y en este caso no ha sido necesaria la intervención de nadie, sino que se ha hecho este quiebre del orden institucional a través de una constitución. Se habla de reforma de constitución, votamos por una reforma de la constitución cuando en realidad era el 91% de la constitución que se planeaba cambiar, lo cual es una constitución nueva. Los plazos que habían dado de 3 meses se hicieron 25 días para juramentar esa nueva constitución. Se lo hizo, mucha gente dice, entre gallos y medianoche, ¿no? Se adelantó, en fin, habría que ver realmente esa legitimidad de la Constitución. Pero a lo que voy son las propuestas de las mujeres originarias. Son absolutamente pacíficas, pero absolutamente firmes, absolutamente empoderadas y con una visión no solo de su derecho a las tierras, a los recursos que brinda la tierra ancestral de las comunidades, sino también una visión de los mecanismos políticos internacionales, es decir, así que de ignorantes bastante poco, ¿no? Y vamos a la última pregunta. Hemos visto a miles de manifestantes, hemos visto muy someramente esta tarde algunas de las manifestaciones
de esta resistencia jujeña, pacíficas, creativas, con música, con poesía, con tejido comunitario, en fin. Sin embargo, hay que aclarar un mito que se está haciendo circular, ¿no? Que esto ha sido violento. ¿Cómo se comprenden estos actos aislados de violencia en medio de marchas que son, como hemos dicho y hemos visto, excepcionalmente pacíficas, artísticas y creativas? Empezamos otra vez con Mariana. Sí. Mira, yo no he visto actos de violencia que se le pueda atribuir al pueblo. Lo máximo que ocurrió fue que se tiraron las vallas. Esa es la verdad, o sea, se tiraron las vallas de uno de los puentes, se avanzó con una gran fuerza policial y ahí empezó, sí, el despiole, pero eso respecto de una parte de la marcha. Después de la otra parte, que yo estaba, por ejemplo, en el otro sector, y la gente estaba absolutamente pacífica cantando, y lo que se recibían eran balas de goma, ¿no?, a la cabecera de la marcha, por lo tanto se iba retrocediendo. Ahora retrocedíamos y nos quedábamos, hasta que las balas volvían a hacernos retroceder. Pero después no hubo otros hechos, después fue la propia policía que iba reprimiendo, y yo no considero que sean actos de violencia del pueblo cuando se resisten a una represión, porque no había dónde irse, no había colectivos, Vero. Al no haber colectivos, la gente se tenía que quedar en las inmediaciones, y el problema, digo porque yo pasé por las inmediaciones tratando de evitar la represión, ¿no? Y la gente estaba en las paradas, y la policía venía y te quería sacar, ¿y a dónde te ibas? O sea, realmente fue muy brutal. Y me parece que ese es el punto, que hoy estamos, mira, recién justo vino una persona que me trajo otra contravención, digamos. El simple hecho de estar implica la persecución contravencional, donde la policía te acusa, te hace el acta, después es la prueba de la contravención, y después es el mismo gobernador con su juez contravencional que lo puso él, digamos, el que te juzga y después te cobra, ¿no? O sea, esa es la lógica, digamos, de la vulneración absoluta de los derechos de la ciudadanía, donde por el simple hecho de participar de una marcha, con lo que ocurrió, que es una feroz represión que se tiene que investigar, y que la propia Fiscalía ha planteado que están investigando, ¿no?, porque estuvo la denuncia del secretario de Derechos Humanos a nivel nacional, que hizo la denuncia respecto de estas situaciones. No puede ser que salgamos de una marcha sin ojos. O sea, ¿dónde se dispara? ¿Quién se dispara? O este chico que también está incluido en las órdenes de detención, Maidana, que es la foto horrible que hemos visto, que incluso el Face me decía a mi mamá que se la había sacado, ¿no?, porque era la sangre, y él con el coso que le dio acá, el gas lacrimógeno, que ahora, por ejemplo, no puede leer, y a él le ordenan la detención. O sea, él fue absoluta víctima de esta violencia. O sea, yo creo que la violencia es institucional. Yo no creo que le podamos atribuir la violencia al pueblo, y creo que resistirse a una represión es parte de la legítima defensa, porque no podemos estar vulnerables. O sea, la situación fue gravísima, de alguna forma había que defenderse, ¿no? Entonces, eso no lo considero violencia, digamos, no me parece que lo podamos considerar así. Yo me refería a que hay rumores, hay gente que me dijo, ay sí, porque incendiaron los tribunales, no, qué horror. Es decir, yo la verdad... Pero eso fue la policía. Eso fue la policía y sus infiltrados. Por eso te aclaraba hace un ratito que en los expedientes no se individualiza ninguna de las personas que efectivamente quemaron los autos. O sea, a ellos no se los persigue. ¿Por qué? Porque son o los policías infiltrados, como la mujer que saquea un auto y resulta que era una policía de San Pedro,
y se la individualizó después, ¿no? O sea, contra ellos no, porque a ellos hay que garantizarles la impunidad. Ese es el punto. A mí me encantaría que los persigan a ellos, pero no los pueden perseguir. ¿Por qué? Porque son ellos. No, ese es el problema. Tal cual. Y yo quisiera que nos cuente Maggie, por favor, si nos pudieras contar sobre este mito, ¿no?, de los actos o hechos de violencia. Lo que pasa es que el relato lo construye quien te quiere dar un mensaje a través del relato, que es lo que yo te decía. No, digamos, decir que tenemos las redes sociales, y como decía Mariana, hay otras visiones. Por ejemplo, a veces se dice, no dejaron pasar ambulancias en los cortes, y tenemos videos en donde los pueblos le están diciendo que pase la ambulancia, que pase la ambulancia. Entonces, a esta altura, el relato no está construido un relato sobre el hecho, sino sobre el mensaje que yo te quiero dar a través del relato. Y en esto la comunicación y los que opinan acerca de la comunicación, que yo no digo que tiene que ser neutra, pero tampoco deliberadamente tiene que tomar una posición frente a hechos tan graves como son los que están pasando. Mira, nosotros tenemos gente de acá de Tilcara que también ha recibido, digamos, las balas en el ojo, que te puedo asegurar que, digamos, ni siquiera es un dirigente, estaba apoyando voluntariamente, también es un emprendedor de acá. Entonces, me parece que en esto, instar también a los medios locales, provinciales y nacionales a no ejercer violencias simbólicas explícitas e implícitas sobre el mensaje que queremos dar, con la tendenciosidad de generar culpables, porque si no, es como un diálogo de sordos. Yo digo lo que yo quiero escuchar, digamos, yo te digo a vos lo que yo quiero escuchar, y vos me decís a mí lo que vos querés escuchar. Entonces, como cada uno se queda con su relato, y bueno, seguiremos construyendo relatos sobre relatos, pero eso a una construcción cívica, democrática, no contribuye. Y por último también, yo veo ahora, por ejemplo, sensibilidades acerca de los microemprendedores y de una serie de cosas, ¿no? Yo digo que sería bueno que no solo en esta instancia, sino que también en las otras promuevan y se acuerden, porque por ahí veo ahora, por ejemplo, que el sector de turismo está preocupado por el microemprendedor, pero también deberíamos hacer un relevamiento de cuánto empleo en blanco y en negro tenemos en las áreas de gastronomía y en las áreas de turismo. Porque esos también son violencias, y son violencias laborales, y son violencias simbólicas, implícitas y explícitas. Mil gracias. Sí, realmente la primer violencia es la pobreza, por supuesto, y la paz que tanto se quiere y que todos queremos es hija de la justicia, y no hay otra. Eso lo dijo un papa. La paz no es tapar la injusticia o aguantarla o tolerarla. Pablo VI dijo, la paz es la armonía en el movimiento. Y yo inclusive haría, perdón, Vero, una pregunta al revés. ¿Cuál sería la forma? ¿Cuál sería la forma si no hay escuchas activas? Si no hay escuchas activas, en algún momento, si no me escuchás cuando te hablo, te tengo que gritar, y si te grito y no me escuchás, te tengo que decir estoy acá, y si no me das vuelta, por lo menos te tengo que decir mírame, porque no hay escuchas activas. Totalmente de acuerdo. Y creo que una clave la han dado estas mujeres originarias justamente con el tema primero de la resistencia. Jujuy tiene
una historia de resistencia de años, de siglos. La República Argentina le debe en realidad la libertad a Jujuy y a su pueblo, porque en otros lados ha habido una batalla de Tucumán, una de Salta, una de San Lorenzo, y nosotros tuvimos décadas de escaramuzas y batallas y guerra de guerrillas en donde hemos dejado las mujeres y los hombres la sangre y la vida, ¿no? Aparte de 7 éxodos, muchos de tierra arrasada, solo se conoce uno de ellos del 23 de agosto. Entonces, tenemos una gran resistencia, tenemos una gran capacidad de resistencia y tenemos el amor y tenemos la poesía y tenemos en recursos internacionales y nacionales para que efectivamente se siente y esto deje de ser un contraste de, bueno, yo impongo este modelo económico, yo impongo mis leyes, impongo mi interés económico a todo un pueblo. Creo que esa es la gran lección, porque como dijo Mariana, a cada nuevo paso que se da, la gente se va uniendo y hemos visto solidaridad a nivel local, a nivel nacional y a nivel internacional. Ahora están llegando mujeres de todo el país para apoyar a estas mujeres que estamos haciendo la resistencia, y me incluyo porque estar aquí es también poner el cuerpo. Sí, es decir, yo ya no estoy como para poner el cuerpo en las calles, desafortunadamente lo hice durante la dictadura, ahora ya no puedo, pero pongo el cuerpo aquí, cada una, ¿no? Yo creo que eso fue muy hermoso lo que nos transmitieron estas mujeres de comunidades originarias. Mariana Vargas, abogada, feminista, heroica defensora de derechos humanos, Maggie Magda Alejandra Choquevilca, ingeniera agrónoma, dinamizadora social, que se nos une desde Tilcara, uno de los epicentros de esta resistencia. Mil gracias por haber estado en La Vida en Violeta. Si quieren dar un último saludo. Mirá, ya que vos has estado con algunos poemas españoles, yo voy a terminar con una frase de un poema de Germán Churki Choquevilca. Pero el indio de América no ha muerto, se ha tendido a dormir un sueño largo, solo espera el llamado de sus dioses para lanzar toda la fuerza del poder del Yuyayaco. Y en otra parte dice, que nos dejes decir lo que sentimos, que nos dejen decir lo que pensamos, que no se encadene el pensamiento. Y con eso, digamos, muchísimas gracias, un honor haber estado, y desde el fondo de ese Jujuy, de esa Pacha, que nos dé la luz, que nos dé el temple, para no bajar los brazos, para conservar la alegría, pero la firmeza de nuestras convicciones. Mil gracias, Maggie. Bueno, yo no puedo tanto como Maggie, pero sí decir, para cerrar, arriba los derechos, abajo la reforma, ¿no? Me parece que esto también es parte de la poesía de esta lucha y esta rebelión popular que es tan hermosa. Y muchas gracias por la invitación, un placer. Y sin lugar a dudas, lo que vos haces también es poner el cuerpo. Creo que las periodistas también están haciendo un trabajo, las que cubren, ¿no? Las que cubren todo, y digo en esto específicamente algunos medios de Jujuy, no todos, la verdad que también lo hacen con temor y con mucha valentía, ¿no? Creo que lo que ha demostrado en este tiempo este pueblo y sus mujeres y sus varones también es la profunda valentía y temple, ¿no? Creo que yo siento un profundo orgullo por ser parte de esto desde hace 20 años, porque no soy jujeña, soy jujeña por adopción.
pero me siento parte de este pueblo valiente. Absolutamente. Y bueno, contarte que vos estuviste en los comienzos de La Vida en Violeta. Este 8 de agosto cumplimos 5 años, nadie nos daba ni 2 meses. Programa feminista en Jujuy. Por supuesto, invitarlas este 8 de agosto próximo. Vamos a tener una fiesta comunicacional. Y con este mensaje de esperanza, de unión, de resistencia, de solidez, porque a cada violencia hay más solidez y hay más unión. Nos vamos, que ya se nos pasó la hora. Mil gracias por haber estado con nosotras. Mil gracias, Carolina, Matías, Rosa, Victoria. Mil gracias por habernos acompañado desde Facebook. Un abrazo muy grande. Muchas gracias y chao, Maggie. Esto fue Chao, La Mariana, Vida en muchas Violeta. gracias. Una propuesta de nuevos enfoques, iniciativas y empoderamiento. Te esperamos todos los martes